y a algunos todavía les queda algún tiempito. Está con nosotros el señor Juan Alonso. Bienvenido, Juan. Un gusto que Buenas estés tardes. con nosotros. Y por supuesto ya está nuestro compañero Darío Villarroel, como siempre. ¿Cómo le va? Buenas Bienvenido, tardes, todo bien, por suerte. Bueno, Juan, ¿qué viste vos en este punto en el debate? Bueno, yo vi al presidente de la República en una situación muy agresiva, hablando de corrupción. Siempre he sostenido que Macri afirma una especie de moral de los inmorales, ¿no? Porque si uno analiza la situación de 2018 con su íntimo amigo Toto Caputo y luego lo que pasó en el año 19 con la última devaluación escandalosa, digamos, eso empobreció a millones de argentinos. Y de hecho ha generado causas judiciales. Claramente después Darío esto lo puede explicar en detalle. No solamente por parte del Banco Central, sino sus funcionarios de Hacienda. Hacienda sin Hacienda, por otra parte, con un ex ministro de Economía que tenía todos sus depósitos o la mayoría de sus ahorros en el exterior, como Duhovne, que nadie sabe dónde está en este momento. Y después creo que Alberto Fernández fue bastante piadoso en ese momento, porque si bien le recordó el origen de su familia en la patria contratista, bien le podría haber recordado, por ejemplo, este libro, El lado oculto de la familia Macri, de Siderno, Calabria, Italia, de donde proviene el presidente de la República. Es una compilación muy interesante de sociólogos de la UBA, entre otros Jorge Bernstein y Daniel Ciesa, editado por Sikus, donde hace todo una compilación, un relato de la historia de los Macri, o de los Macri. ¿Por qué es Macri? ¿Es Macri? Es Macri. Es Macri cuando llega a la Argentina, esa rama de la familia, de su abuelo, Giorgio Macri. Esto lo cuenta también Gabriela Cerruti en sus libros, sí. Se cambia el apellido. Pero su origen en realidad se remonta a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la zona de Siderno, cerca de Calabria. Están vinculados desde siempre esa rama familiar a la famosa Rangreta, la mafia calabresa. ¿Qué es lo que analiza este libro? Que bien podría haberlo recordado tranquilamente Alberto, pero insisto que fue piadoso. Cómo construyeron su fortuna y cómo llegaron a la Argentina en los años 40. ¿Y qué pasó? De los años 40, después con la dictadura militar y con el menemismo. ¿Cómo construyeron esa fortuna? Bueno, algunos casos fueron muy conocidos y muy polémicos, ¿no? Pero a modo de resumen, ¿cuáles serían esos hechos? Bueno, si hablamos de la patria contratista, uno de los mayores beneficiados fue la familia Macri, en una clarísima alianza con la dictadura militar. De hecho, cuando viaja Mauricio Macri como presidente del grupo delegado por su padre a Nueva York a entrevistarse con Donald Trump, lo hace acompañado de José Alfredo Martínez de Hoz, nada menos que el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Y por eso, quizás me pregunto, ¿será por eso que Macri ha tomado en 3 años y 10 meses más deuda que su mentor económico, es decir, que Martínez de Hoz? Es decir, este libro es muy interesante porque en una de sus páginas demuestra toda la cantidad de sociedades que han logrado cimentar el grupo Macri desde el año 40 hasta aquí. Pero y si lo repasamos, son Juan, 6 páginas. Pero arrancando, Juan, siempre con contratos con el Estado. Exacto. ¿No es cierto? Un poco lo que admitió Macri, de que los negocios con el Estado se hicieron pagando coimas, ¿no? Él lo pone a su padre como una especie de víctima, con ese famoso reportaje con Majul, donde dice, bueno, era la forma de hacer negocios, si no pagabas la coima no había forma de hacer negocios, justificando a su padre, pero diciendo directamente, papá era un coimero, ¿no? Sí, el primero que habla mal de su padre es él mismo. Sí, sí, claro. Es él mismo. Allí tiene un problema con el padre. Y si, Pablo, si vos analizás lo que sucedió después de las PASO, ese sin lugar en el que estuvo Macri en aquel momento, cuando casi se volvió loco y no quería aceptar el resultado y nos hizo mucho daño, sí, porque generó una mega devaluación, en ese momento me parece a mí también estaba en búsqueda de un padre y le pedía justamente al líder de la oposición, Alberto Fernández, que cumpliese ese rol, es decir, ordenemos esto, hacer una declaración pública concordante con esta situación difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Después fue ganando impulso y se transformó en el verdadero Macri.
el que digamos, no es muy adepto al diálogo, a la discusión política. Y ayer lo que vimos fue claramente una especie de una escena teatral donde Espert y Gómez Centurión, me parece a mí, como decía el especialista que estuvo antes en el bloque anterior, intentaron también hacer una especie de sendero de votante ideológico de derecha, sobre todo en el caso de Espert, a la derecha de Atila directamente, a favor de Mauricio Macri. Y por momentos Del Caño fluctuando, como no tiene la responsabilidad de gobernar, y no creo que la tenga nunca, por lo menos en el mediano plazo, en una especie de barco entre, digamos, el mar de esperanza que propone el Frente de Todos con una acumulación política muy importante y esta lluvia ácida que nos provocó Macri en estos 3 años y 10 meses. Bueno, hablabas de Macri y la capacidad de hacer política. Si algunos quieren mencionarlo como líder de una eventual oposición, la verdad que hay que plantearse, ¿no? Si existe en Mauricio Macri esa capacidad de hacer política, de generar acuerdos. De hecho, bueno, Espert y Gómez Centurión aparecen casi como candidatos con las mismas propuestas o tal vez más radicalizadas que Mauricio Macri, pero no hubo la posibilidad tampoco de hacer acuerdos con ellos previamente para que no sean candidatos tampoco, ¿no? Yo te digo, yo soy de la idea que no tiene ningún futuro político Mauricio Macri más allá de la elección. Yo por eso lo planteo, ¿no? Porque no tiene vocación él de seguir armando. Armó un partido, gobernó, le fue pésimo, fue horrible lo que hizo, se va, está para destino europeo. Sí, seguramente. Bueno, eso habrá que analizarlo después de la próxima elección, del próximo domingo, ¿no? Pero sí, no falta nada. Pero no falta nada. Pero también es importante hablar de la justicia. Uno no puede dejar de preguntarse qué pasó con la justicia, ¿no? Repasando, bueno, cómo fue el inicio de Mauricio Macri como presidente de la Nación, asumiendo procesado y rápidamente sobreseído a los pocos días de comenzar a ser presidente en el mes de diciembre. Darío, nuevamente bienvenido. Ahora parece que la justicia, y es algo que también da vergüenza, empieza a oscilar, ¿no? Sí. Entre un costado y otro. Me refiero a la citación de Laura Alonso, de Aranguren, al procesamiento de Blaquier por el tema ANSES también, entre el, bueno, clientelismo macrista también, que está empezando a ser investigado. ¿Cómo ves la cosa? Ahora, la pregunta sería, ¿el problema son los jueces o el poder político? En este caso que todavía no llegó, porque Alberto Fernández no ganó, está gobernando Mauricio Macri. Pero creo, volviendo al tema de la corrupción y relacionado con las causas de Mauricio Macri, lo que hay que decir que fue bastante primitivo el debate en corrupción. Se esperaba mucho más. Tengo entendido que Alberto estaba preparado porque estudió cada una de las causas contra Cristina para que algunos de los que estaban sentados ahí le digan esta causa, esta causa, esta causa. Evidentemente, muchos dijeron lo que dicen los medios de las causas. No profundizaron. Dijeron 8 procesamientos. ¿En qué causa y por qué? ¿Qué delito? ¿Qué se investiga? ¿Quién fue el juez? No, ¿Quién fue el fiscal? Más que todo habló Macri en general de la corrupción y el ataque fue... vos no viste nada, vos no denunciaste nada. Claro. Ese fue el ataque, muy vago, muy general. Muy vago, muy genérico. ¿Y qué dijo Alberto? Yo cuando no me gustaron las cosas me fui. No dijo yo cuando vi delitos me fui, porque muchos medios Claro. recogen Eso lo vi hoy. el tema de Dicen que Alberto, no hizo nada por los delitos. No, dicen que Alberto confirmó que el gobierno de Cristina fue corrupto. Claro. Porque él dijo yo tuve diferencias, pero él no dijo yo vi corrupción y me No. fui por eso. Él Hubo dijo, cosas yo que no me tuve gustaron, diferencias. dijo, y No, tuve diferencias. Tuve diferencias. Claro. De hecho, más de Eso una no es oportunidad, admitir él eso. ha mencionado entre esas diferencias, bueno, el tema del INDEC, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Causas judiciales. Ahora más, como decías vos, a ver, a mal puerto llega Macri a hablar de corrupción, porque es el único presidente en la historia, y está en el libro Guinness, que llegó al cargo procesado, que hizo campaña procesado y juró procesado por un delito menor, asociación ilícita para espiar a las personas. Digo, ahora que está en el auge y que el amigo Alonso lo sabe muy bien, qué casualidad, ¿no? Hay un montón de causas de espionaje y el presidente que está en el ejercicio llegó al cargo por estar procesado. Alberto Fernández no tiene ninguna causa. Ustedes me podrán decir, Cristina sí tiene, pero es la vicepresidenta. Y la verdad que el presidente, el que maneja el Poder Ejecutivo, es Alberto Fernández. Hay un tema que no se habló, que Juan Alonso conoce muy bien, que es el tema de Alessio y todo lo que circunda al accionar sumamente ilegal de la AFI, como nunca la AFI, la ex-IDE, se metió en estos últimos 4 años directamente en la justicia, ¿no? Incluso captando o cooptando defensas de algunas personas imputadas para hacerlos jugar en contra de otro. Bueno, un enchastre total. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay 2 hechos nodales en el tema
el manejo de la justicia, la campaña mediática y cierta intervención directa e indirecta de servicios de inteligencia, que son el caso Nisman, que vos lo conocés bien, Sí. y el caso D'Alessio. Son dos casos nodales de la gestión macrista. Lo que se desarrolla en el caso D'Alessio, puntualmente en el Juzgado Federal de Dolores, es la intervención de un aparato paraestatal, podríamos decir, si queremos ser cuidadosos, donde intervienen Marcelo Sebastián D'Alessio, falso abogado, presunto agente tercerizado de la AFI, presunto agente tercerizado del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se presentaba como agente de la DEA con un grupo de periodistas, medios de comunicación y comisarios bonaerenses que también revistaban a la Agencia Federal de Inteligencia. En esa causa se mencionan directamente 2 o 3 nombres muy importantes de personas que fueron designadas por esta administración en la Agencia Federal de Inteligencia. Pero eso no es todo, porque ahora el juez Canicoba Corral, como bien sabe Darío, también está instruyendo otra causa donde hay alrededor de 21 funcionarios judiciales, jueces y fiscales espiados a través de la Dirección de Migraciones por este gobierno. No solamente por la AFI, sino por la FIP, que también tiene un sistema informático para saber si determinado juez o determinada persona viajó o no a tal lugar del mundo, qué gasto de tarjeta de crédito tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las personas que nos hablan de la República, que nos hablan del diálogo y que nos hablan de la defensa de los valores democráticos. Es todo una situación. Aparte, quisiera dejar también, ya que estamos aquí en este canal que ha sufrido tanta persecución, que tuvo a sus propietarios, a sus dueños encarcelados, y que no tuvo mucha solidaridad de otros medios, que también me pareció muy loco que el periodista que más mide en la televisión argentina, que es Gustavo Silvestre, el periodista que especializado en política en los medios, sobre todo en la televisión, no haya participado de este, entre comillas, debate. La verdad que sí. Y creo que el formato del debate, el formato de ese supuesto debate, también la argumentación en 2 minutos, la réplica en 30 segundos y los personajes que moderaron desde su voz y desde su presencia, también eso es una construcción de sentido. Para vos fue hecho a medida del presidente, ¿no? Absolutamente. Perdón, ¿no era periodismo independiente los que estaban ahí? No. Para mí ninguno es No, a mí periodista también me independiente. pareció que no, No pero creo en bueno. el periodismo independiente y ninguno de los que estaban allí Absolutamente, son firmo periodistas. eso. Juan, como vos seguiste la causa, ya nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Por el caso de la muerte de Santiago Sí. Maldonado, bueno, al presidente, como muchas otras cuestiones, se le olvidó que hubo una decisión de la Cámara de investigar. Dio en varias oportunidades, como ha sucedido en el último tiempo, el caso como un hecho resuelto, ¿no? Y como si el oficialismo tuviera la razón respecto de su versión de los hechos. Y esto no es así, es justo decirlo, ¿no? Esto no es así, muy, muy Daniela, y breve. lo puede también refrendar Darío, que es abogado. Acá hubo una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que dictaminó que no se investigó toda la escena del hecho y hay que investigar incluso a la Gendarmería. Eso lo dijo en su último fallo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Aclaremos que Santiago Maldonado no se tiró al río porque quería nadar. Está claro. Alguien lo presionó de Gendarmería para que se tire al río y cruce al otro lado. Y ahí encontró la muerte.